tardes. Buenas tardes. Si te estorba el teléfono,
Lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar. Como una oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará con sus sufrimientos, justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 30 respondemos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. En tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan, los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer, padeciendo y llegando a su perfección. Se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No, lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos, de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe,
¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: A mí no me hablas.
¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua. Hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los que podemos nos arrodillamos un momento guardando silencio.
De pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean esto. Sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. El Viernes Santo es el inicio de esta experiencia del Triduo Pascual. Ya se había preanunciado con la Cena del Señor este misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y justamente en este día la Iglesia contempla este misterio de amor. En una cruz, Cristo entrega su vida, y en ello encontramos una invitación para que ustedes y yo sepamos abrazar también la cruz, descubriendo esta experiencia como camino seguro al cielo. Esto supone que nosotros nos desacomodemos, que nosotros salgamos de nuestra zona de confort y pues también tengamos esa disposición del Señor de entrega, de sacrificio, de amor hacia los otros. Escuchando hoy la reflexión que hacía el Padre Carlos Yepes, mencionaba él como 7 enseñanzas que este misterio de la pasión del Señor, especialmente su crucifixión, puede dejar en el corazón de nosotros como sus seguidores. Primera de estas enseñanzas: nadie escapa de la cruz. Pobre o rico, joven o viejo, sano o enfermo, hombre o mujer, siempre encontramos expresiones de cruz en nuestro vivir.
es una realidad ineludible, por lo mismo que se nos pide que la misma actitud que tuvo Jesús de abrazar, de amar su cruz, así hagamos también nosotros. Ponía el padre Yepes este ejemplo. Si alguien dice, mire padre, yo opté por el divorcio porque ese convivir ya en el matrimonio ya era una carga insoportable, ya no puedo cargar con esta cruz, pues puede ser, ¿verdad?, que uno diga, bueno, de este convivir y de este compartir te liberas, ¿verdad?, al hacer el divorcio, pero se te entrega otra cruz, la cruz de la soledad. Al final, dice uno, no podemos evadir la cruz, sino aprender a amarla, aprender a acogerla. Nadie escapa de la cruz. Segundo, la cruz es la mayor escuela de crecimiento humano. Sencillamente porque descubrimos cuando hemos vivido la experiencia del dolor en carne propia, que el dolor siempre nos purifica, nos hace más humanos, nos hace solidarios y sensibles, nos hace también agradecidos con los dones de Dios. Aquella persona que ha vivido momentos de dolor, de angustia o pena, es paciente en las pruebas y aprende a ir confiando en Dios. Vivencialmente recordaba, creo que alguna vez lo contaba, que llegué al médico en la parroquia anterior, iba que de veras no lograba ni caminar, no conduje yo, sino me llevaron. El médico me vio y era una fiebre y un dolor de cuerpo, pero tremendo, me inyectó y me dijo, en 8 días lo veo. Y efectivamente a los 8 días ya iba yo manejando, ya logré entrar tranquilamente, y al mismo tiempo que yo estaba entrando, llegó una señora con el mismo cuadro de hacía 8 días que yo llevaba. Como yo supe lo que fue eso, cuando la persona le llegó, dijo, cuando te atiendan, me esperas y yo sé dónde vives, porque era un lugar un poquito alto del lugar donde estaba, y te llevo a tu casa. Probablemente si no hubiera llegado yo antes con el mismo mal, le digo que Dios te bendiga, que sigas mejor y me voy. Así que de veras, ¿verdad? Esta experiencia del dolor es escuela de crecimiento humano. Vemos que los valores que podemos aprender de la experiencia de este dolor es purificarnos, humanizarnos, ser también más humildes, ser agradecidos y ser pacientes y confiados. Eso sí, ¿qué nos pide el Señor? Hemos de cargar nuestra cruz con amor, porque eso nos va a madurar y nos va a fortalecer. Y si no lo hacemos con amor, pues vamos a ver que eso nos va a amargar. Percibimos que eso pues nos va a hacer personas resentidas, que no aceptan, ¿verdad?, esa experiencia, y hasta podemos perder la salud. Así que de veras, es una escuela de crecimiento humano, la experiencia del dolor, la experiencia de la cruz. Tercero, no hay encuentro verdadero con Cristo sino desde la cruz. Muchos, ante sus momentos de cruz, han regresado a Dios. Naturalmente no me gusta predicar eso a mí para decir, mire, cuando venga un momento difícil o duro en su vida, ahí se va a acordar y ahí va a volver su vida a Dios, porque entonces nos queda la imagen de un Dios terrorífico. Pero uno como sacerdote visita un hospital, visita a algún enfermo, y una visita a un hospital, una vez me encontré con un joven que se le vinieron las cajas de aguas gaseosas del camión repartidor. Y me decía, padre, lo llamé, lo mandé llamar y porque quiero hacer mi confesión. No tenía que haber esperado a que se me fuera a quitar una pierna para ponerme en orden con Dios. Pero esto me ha hecho reflexionar y ahora quiero volver mi vida totalmente a Dios, aunque no tenga una pierna, pero tengo mi corazón en Dios. Como les repito, a veces podemos experimentar momentos límites. Por ejemplo, cuando alguien quiebra económicamente, padre, si todo lo tenía yo fijo y asegurado y ahora estoy quebrado económicamente. Alguien quizá pues tiene una enfermedad límite o algún familiar. La muerte por accidente de algún ser querido. Y al final dice uno, mire, son realidades que en un momento dado pues nos ayudan a vivir desde lo esencial de la vida. Aprendemos a reconocer a Dios como el último fundamento de nuestra vida. Y esto naturalmente nos da sabiduría para vivir. Ya no le pone uno coco a cosas superfluas,
a detalles insignificantes, sino uno dice, mire, hay cosas más importantes en la vida. Cuarto, Cristo no nos quita la cruz, pero nos ayuda a cargarla. Hermanos, eso siempre es importante, ¿verdad? La experiencia del seguimiento de Jesús es muy hermosa, porque Él es aquel que no solamente va delante de nosotros para que sigamos sus huellas, sabe ponerse al lado nuestro para acompañarnos y hacernos la upa en el camino en el que a veces sentimos dificultad, pero también se pone detrás de nosotros porque no nos quiere infantiles ni niños, nos quiere maduros y nos deja andar por los caminos de Dios, ¿verdad? Como hijos suyos, sin dependencia impropia hacia Él. Así que Cristo no nos quita la cruz, pero ciertamente nos ayuda a cargarla. Ustedes lo han oído muchas veces. ¿Qué nos dice el Señor? Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. El Señor es aquel que consuela, y a veces lo necesitamos en este camino de la vida. Ayer rezamos por el padre Jimmy Tan. Estaba muy grave, estaba en el intensivo, y hoy llegó la esquela de la arquidiócesis, ¿verdad?, del arzobispo, haciéndonos notar que el Señor llamó al padre Jimmy. Yo pienso siempre en su familia, también él en su juventud y en su ministerio de no tantos años, y lo encomiendo a Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor consuela, el Señor fortalece, el Señor ayuda y sostiene. Nos defiende cuando nos acechan peligros y nos invita a aprender de Él. Aprendan de mí, pues mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Pero no nos quita la cruz, pero sí nos echa el hombro y nos ayuda a cargarla. Quinta de estas enseñanzas: mientras más crucificados, más amados por Dios. Tanto que uno le puede decir, Señor, mira, mejor no me quieras tanto, ¿verdad? Porque mientras más crucificados, más amados por Dios. A Jesús, pues se ve que aparentemente había quedado abandonado en la cruz, y oímos nosotros ese clamor suyo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, el último grito de Jesús no fue de desesperación. Terminó diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay una especie como de que Jesús recapacita y en fe reconoce que el Padre Dios lo acompaña en ese momento más difícil. Nosotros también ojalá que podamos percibir eso. Señor, no te percibo, tal vez no te siento, pero yo sé que estás siempre conmigo y no me dejas. Y recordemos esa famosa historia de las huellas del maestro, de aquellas huellas que van 4, después van 2 y el otro se queja: qué ingrato, Señor, me dejaste en la mera hora buena. Te equivocas, esas huellas no son tuyas, son mías, porque a ti te llevo cerca de mí. Entonces, efectivamente, ¿verdad?, percibimos que mientras más crucificados, más amados por Dios. Así que cuando te toca, que la vida te pesa, cuando sientes que la cruz es muy pesada, desde la fe el Señor te fortalecerá. No nos pone el Señor encima de nuestros hombros una cruz que supere nuestra fuerza, y siempre nos ayuda. Sexto, no hay verdadero seguimiento de Jesús sin la cruz. Y eso, miren, cuando uno siente el llamado vocacional religioso, como la hermana Conchita, o pues sacerdotal, como en el caso mío, o los del matrimonio que están por acá, ¿verdad?, o del compromiso laical, uno percibe algo muy importante, ¿verdad? El Señor nunca nos engaña. Nos hace ver que es hermosísimo ser su seguidor, pero que hay que prepararse para seguirlo. Que así como Él dio la vida, así nos tocará. Que no nos promete pues solamente aplausos y felicitaciones, ¿verdad?, sino también sabe uno que le tocará incomprensiones, le tocará pues tal vez desamores, ¿verdad? Y a veces uno pone el mejor esfuerzo, el mejor sacrificio y las cosas no le salen, ¿verdad? No hay verdadero seguimiento de Jesús sin la cruz. Dice Santa Teresa de Jesús, miren qué bonito: son pocos los que te siguen, Señor, porque, oído, a los que te aman,
tú los crucificas, y a los que te crucifican, tú los amas. No hay lógica en esto. Es que nuestros pensamientos no son los de Dios. Aquellos que te aman los crucificas, y a los que te crucifican, tú los amas. El mismo Pablo dice, en esto que parece como locura, ¿verdad? Aquí radica la fuerza de Dios. Ahí está su sabiduría y salvación, siempre y cuando creemos de verdad en Él. Tus caminos no son mis caminos. Finalmente, el último de estos mensajes o enseñanzas que la experiencia de la pasión del Señor, de su cruz, nos pueden dejar: no hay cielo sin cruz. No hay tierra prometida si el pueblo antes no ha recorrido el desierto. No hay monte de la transfiguración, Señor, qué bien estamos aquí, hagamos 3 chozas, sin antes no se ha pasado por el monte de la crucifixión allá en el Gólgota, del que habla hoy el Evangelio. No hay triunfos sin sacrificios. No se puede. Todo lo que vale, cuesta. Y todo lo que cuesta, vale. En esencia, la experiencia que nosotros celebramos en estos días es que para resucitar hay que morir. Y eso pues hay que tenerle pues gracia y fuerza de parte del Señor, porque Señor, yo quiero ser y vivir en tu Pascua como una mujer y como un hombre nuevo. Muy bien, para eso vine yo. ¿Qué te pido? Que mueras a tu pecado, que mueras a tu egoísmo, que mueras a ti mismo. Percibimos entonces que solo el que entrega y pierde su vida por Jesús y su Evangelio, la va a salvar. La cruz es la consumación total del amor. Por eso algunas veces yo les he invitado a eso, ¿verdad? Si alguien dice, Padre, yo siento que nadie me ama, no soy amado por nadie, no es cierto. Dedica un minutito, unos 5 minutitos a contemplar una cruz y Él te lo va a decir ahí. Este es mi amor por ti. No porque lo merezcas, sino porque lo necesitas. La cruz es la consumación total del amor. La vida que se entrega por ternura. El Señor tiene ternura por nosotros como pueblo suyo que somos. Es la vida que se entrega por servicio. No le hicimos lavatorio de los pies ayer, pero al final sabemos que es esa invitación, ¿verdad?, de lo que Él mismo hizo con los suyos y con nosotros. Dar la salvación a todos los hombres. Bendito el árbol de la cruz que nos alcanza la salvación. Hoy ponemos nuestra mirada sencilla y discreta también en nuestra Madre, la Virgen de los Dolores, la Dolorosa, y nos acogemos a ella. Por ahí me enviaron mi mensajito. Estos días hay varios mensajitos muy hermosos, ¿verdad? Y uno de ellos hablaba sobre la experiencia de la pasión vista desde la Virgen María. Y una frasecita que por ahí me llegó fue esta: lo que Cristo sufrió en el cuerpo, nuestra Madre lo sufrió en el alma. Y las mamás que están aquí saben de eso. Uno se cae y se golpea y la mamá siente el dolor por el amor que le guarda a uno. Entonces nos acogemos a nuestra Madre, la Virgen Dolorosa, y le pedimos que, contemplando siempre este misterio de la cruz, podamos percibir el gran amor que Dios nos tiene y sobre todo pedirle que nosotros seamos capaces de gastar un poquito también nuestra vida por el bien de los demás. Que así sea. Amén. Voy a invitarles para que se pongan de pie, para que hagamos nuestra esta oración universal. Conforme van diciendo las intenciones de estas oraciones, vamos a hacer un momentito de silencio y los que pueden van a hincarse un momentito
Y cuando yo concluya cada de las oraciones con la plegaria que corresponde, nos pondremos de pie o pues estaremos atentos a la siguiente oración. Si alguien tiene dificultad para hincarse y pararse, se queda nada más en pie. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Oramos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De pie. Oremos también por el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco, que nos diste para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Gonzalo de Villa, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento de los catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, los cuentes ante tus hijos entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad.
Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo, merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote, te busquen, y para que al encontrarte descansen en ti. Concédenos que, en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según la voluntad providente hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se ponen de pie, hemos concluido la primera parte de los 3 momentos que tiene el día Viernes Santo. Ahora vamos al segundo momento, que es la adoración de la cruz. Mencionábamos que la modalidad va a ser no dar el beso a la cruz ni a Jesús que está ahí en la cruz, sino solamente haremos una reverencia delante de Él. También mencionamos que la ofrendita que se pone a los pies de Jesús en un canastillo es la que se envía a Roma para que el Papa, con estos medios de toda la Iglesia, pues haga la caridad y ayude a algunos lugares, a algunas personas necesitadas en alguna parte del mundo. Tampoco vamos a poner ofrenda en este momento de pasar a hacer esta adoración de la cruz, sino que cuando salgamos en los cepillos, la ofrendita que coloquemos, esa será la que nosotros demos en este gesto, ¿verdad?, de adoración de la cruz para enviarla al Papa. Vamos entonces ahora a proceder a hacer este momento de la adoración de la cruz. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan a adorarlo. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos.
Voy a hacer ahora el gesto que todos estamos invitados a realizar. En donde están las marcas, acá al centro, haremos la fila para pasar a hacer este gesto de una venia delante del crucificado y luego volver a nuestro lugar. Mientras tanto, se irá ir entonando algún canto en honor a Jesús crucificado. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y por 40 años te guié en el desierto. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te libré del mar, te di a beber el agua que manaba de la roca. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te hice poderoso. Estando yo a tu lado, derroté a tus enemigos. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y por 40 años te guié en el desierto. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te libré del mar, te di a beber el agua que manaba de la roca. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho?
Yo te llevé a tu tierra, por ti vencí a los reyes de los pueblos cananeos. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te hice poderoso. Estando yo a tu lado, derroté a tus enemigos. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Venid Pecadores, al pie de la cruz, adorar la sangre de mi buen Jesús. Adorar la sangre de mi buen Jesús. de sus vestiduras, ya lo despojaron, y con duros clavos lo crucificaron, y con duros clavos lo crucificaron. Venid pecadores al pie de la cruz, adorar la sangre de mi buen Jesús. Adorar la sangre de mi buen Jesús. Ya las escrituras en él se cumplieron, y las vestiduras se las repartieron, y las vestiduras se las repartieron. Venid pecadores al pie de la cruz, adorar la sangre de mi buen Jesús. Adorar la sangre
nos está llamando a adorar la sangre que está derramando, a adorar la sangre que está derramando. Venid pecadores, al pie de la cruz, adorar la sangre de mi buen Jesús, adorar la sangre de mi buen Jesús. El pueblo inhumano, con sarcasmos crueles, lo está insultando. Baja tú si puedes, lo está insultando. Baja tú si puedes. Venid pecadores, al pie de la cruz, adorar la sangre de mi buen Jesús, adorar la sangre de mi buen Jesús. Venid Pecadores, al pie de la cruz, adorar la sangre de mi buen Jesús, adorar la sangre de mi buen Jesús. Llegamos al tercer momento y último de este Viernes Santo, en el que nos vamos a disponer para poder recibir a Jesús sacramentado, que el día de ayer consagramos en la Cena del Señor. El día Viernes Santo no se celebra la misa, solamente se hace la comunión con el pan reservado del día jueves. En silencio, continuamos contemplando a Jesús en la cruz, agradeciéndole su entrega y sacrificio de amor. Mientras tanto, con los ministros traeremos a Jesús sacramentado de la sacristía. Mientras tanto, procuramos, como les decía, estar en silencio, meditando el amor de Dios.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa del alma y cuerpo, y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Confío mi ser. Hay que morir para vivir. Entre tus manos. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinamos un poquito nuestro rostro para esta oración de bendición en el Viernes Santo. Concluida la oración, vamos a hacer todos la reverencia, la inclinación nada más a Jesús que está allí crucificado y nos retiramos en silencio, no hay canto final. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, sea creciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora nos retiraremos en silencio.